pantalla. Ahí se ve. Sí, se ve. Ya. Yo también voy a apagar mi cámara también para que no vaya a bajar la calidad, digamos, de la presentación. Voy a dejar solamente el audio para que podamos interactuar más fluidamente. ¿Se escucha bien? ¿Se ve? Entonces, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver ¿qué pasó? Vamos a ver, no ha querido, se ha quedado congelada la imagen. Vamos a ver. Ya. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve. Ya. Bueno. Vamos a iniciar ya con lo que es básicamente la formación de los suelos, ¿ok? Los suelos, no sé si se ve el puntero rojo ese que... Hay un punterito rojo que se mueve, ¿lo ven? Sí, un puntito. Sí, ya. Ese es el puntero que voy a ir moviendo para ver, para que ustedes lean si quiero hacer alguna atenuación en la pantalla, ¿ok? Ya. Bueno, los suelos en realidad son materiales que son resultantes del intemperismo, meteorización de la roca. O sea, todos los suelos han nacido ya a partir de un tipo de roca. Entonces, pueden ser el magma, por ejemplo, que es un tipo de roca de las lavas y todo eso. Hay rocas que se han ido formando con el tiempo y al mismo tiempo se han ido desintegrando con el paso de los tiempos. Entonces, esa desintegración puede ser de forma mecánica o también por descomposición química. Entonces, el origen del suelo viene a partir de una roca. Esa roca ya se ha ido... Hay alguien que quiere entrar. Yeah. Esa roca se ha ido desintegrando ya a través del tiempo por intemperismo y se ha ido degradando. Al principio empezó a fisurarse, ya por las lluvias, por los efectos climatológicos, empezó a fisurarse y esas fisuras que se fueron creando, ya fueron rellenándose con partículas más pequeñas y con agua, que ese agua que iba ingresando acá en los ciclos, digamos, se iba congelando, se iba expandiendo, iba rompiendo más la roca y cada vez se iba haciendo más fina. Entonces, posteriormente sigue la descomposición y ya empieza a interactuar otros microorganismos ya que empiezan a formarse a través de los diferentes componentes que se empiezan a ingresar por la roca de la parte superior, porque arriba se iba haciendo más fino y esos finos iban cayendo a través del suelo y se iban formando, ¿ya? Entonces, todos esos procesos fueron
haciendo que se vaya formando los diferentes tipos de suelo, ¿ya? Y también se iban formando lo que le llaman los horizontes. Entonces, aquí, por ejemplo, ya empieza a formarse y empiezan a conformarse los diferentes horizontes. Entonces, estas capas que se van formando en los suelos son los que nos van dando la información del tipo de formación de suelo que se va generando. No todos son iguales. Depende del clima, cambia, digamos, la característica de esta formación. Entonces, hay procesos que son mucho más lentos y hay procesos que son mucho más rápidos también de la formación de los suelos. Pero aquí abajo ustedes ven que dice tiempo. Todo esto pasa en un lapso de tiempo. Normalmente, ese tiempo para que ya se formen los diferentes estratos consolidados de los diferentes horizontes A, B y C son aproximadamente 500 años, ¿ya? Y hay suelos que todavía se forman en miles de años y hay otros que siguen en formación todavía. Entonces, no son procesos de unos cuantos años, sino que son procesos bastante largos, pero resumiendo, digamos, es como está en esta lámina. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que está la roca sólida, ¿no? Está ya un horizonte más duro, ya viene un subsuelo, viene ya otro tipo de material. Este está un poco más ya discriminado, el topsoil, que es lo que nosotros consideramos como el orgánico, y ya viene el humus, digamos que sería la parte superior, que es donde está ya todos los microorganismos, digamos, que se ven. Y fíjense que aquí tenemos en un corte, digamos, que se ha hecho en este suelo, se pueden observar claramente los diferentes estratos que han sido formados. No todos los estratos tienen la misma altura. Fíjense que aquí, por ejemplo, en este horizonte es cortito en este sector a partir de la roca de formación, pero sin embargo, si nos vamos un poco más acá, este horizonte se vuelve mucho más grande. Y así puede ser que hay horizontes, que hay variaciones. Por eso es que cuando uno va, digamos, de un lugar a otro, estos pueden variar, no tienen la misma profundidad. Por eso es que un estudio de suelos que yo haga aquí, si yo hago un solo punto, puede ser que justo lo agarre en este sector y voy a decir que la roca está a esta profundidad, digamos. Y yo digo, no, mi cimentación la voy a hacer hasta llegar a la roca. Sin embargo, me voy un poco más allá y no encontré, digamos, el material que yo estaba pensando. Entonces, no puedo asumir yo que con un solo pozo de inspección o un solo estudio que haga, puedo decir que es referente para toda la zona. De metro a metro puede haber los diferentes estratos, inclusive en los niveles freáticos y todo lo demás. Entonces, no se puede confiar justamente por eso en que con un solo estudio todos los estratos van a ser iguales, digamos, en todos los sectores. Por eso es que se hacen siempre varios sondeos para poder determinar y sacar, digamos, un estudio de suelos cuando nosotros lo requerimos, sobre todo si vamos a necesitar hacer fundaciones profundas. Entonces, eso es importante hacerlo notar, ¿ya? Dentro de lo que son las características del suelo. Entonces, aquí dice, fíjense, la pedología es el estudio de los suelos en su ambiente natural y consideran los siguientes factores principales para que se formen los suelos. Fíjense que la pedología es una ciencia que es muy parecida, pero no es lo mismo que la geología o la geotecnia, ¿no? La pedología lo ve vista desde el punto de vista de su formación. Entonces, ellos lo ven diferente a lo que lo ve una persona que busque el tema de mecánica del suelo. Por eso es que hay diferentes ramas dentro de la geología que estudian los suelos de diferentes puntos de vista. Entonces,
¿Cuáles son los factores en función del clima? Lo que habíamos hablado, ¿verdad? En función de los organismos con los cuales están los componentes. Esperen un segundo. ¿Aló? ¿Ahora me escuchan? Sí, se escucha bien. Ya, entonces, función del clima, función de los organismos, como estábamos comentando, el relieve, el tipo de roca madre, el que ha sido formado, y el tiempo, ¿no? El tiempo es la duración en el que se van formando esos suelos. Y hay procesos que todavía van a continuar formándolos. Aquí en esta parte, otra vez se colgó esto. Se congela a veces la imagen y deja de compartir. Ya. A ver, antes de continuar, quiero mostrarle un video donde resume un poco esto que le estaba comentando. Me dicen, por favor, si escuchan bien, ¿ya? Yo estoy escuchando. No se ve. Yo no lo escucho igual. Ya se me perdió la imagen y la... ¿Se perdió? Sí, recién A ver, un segundo. solo audio tengo. Ahora vamos a volver a... Un segundo. ¿Lo podían ver el video o no lo podían ver?
No, yo no. Nada, no lo vi tampoco. No, ingeniero, No no se llega a puede. ver. A ver, un segundo otra vez voy a intentar compartir. Veamos cómo se forma el suelo. La formación del suelo se debe a la acción de algunos procesos que rompen la roca para reducirla a escombros y luego a partículas de suelo. Algunos de estos procesos son mecánicos, como la descongelación del hielo o el flujo de ríos. Otros efectos son químicos, como por ejemplo la lluvia ácida que filtra componentes solubles de la roca o la combinación del hierro de las rocas con el oxígeno. Los organismos como los líquenes, cianobacterias y musgos se desarrollan en este sustrato desnudo, atrapando partículas minerales del suelo para más tarde formar los futuros pastos, hierbas y pequeños seres vivos del suelo. Al morir los animales, bacterias y hongos desintegran la materia orgánica, la misma que al acumularse proporciona nutrientes para los primeros vegetales con raíz, enriqueciendo el suelo. Las plantas con sus raíces poseen un papel importante en la formación del suelo. Al degradar la roca, ¿no lo ven el video entonces? No, Solo se ingeniero. escucha el audio, ingeniero. Todo audio se escucha. Ya, a ver, voy a... Es explorador nomás. A ver, voy a volver a colocar otra vez. A ver, me avisan si se ve. veamos cómo se forma el suelo. La formación del suelo se debe a la acción de algunos procesos que rompen Laura Mary, ¿escuchar? Sí, ingeniero. Ahora sí. gradualmente la roca para reducirla a escombros y luego a partículas de suelo. Algunos de estos procesos son mecánicos, como la descongelación del hielo o el flujo de ríos. Otros efectos son químicos, como por ejemplo la lluvia ácida que filtra componentes solubles de la roca o la combinación del hierro de las rocas con el oxígeno. Los organismos como los líquenes, cianobacterias y musgos se desarrollan en este sustrato desnudo, atrapando partículas minerales del suelo para más tarde formar los futuros pastos, hierbas y pequeños seres vivos del suelo. Al morir los animales, bacterias y hongos desintegran la materia orgánica, la misma que al acumularse proporciona nutrientes para los primeros vegetales con raíz, enriqueciendo el suelo. Las plantas con sus raíces poseen un papel importante en la formación del suelo, al degradar las rocas calizas por acción química entre el anhídrido carbónico y el agua. Las plantas en general contribuyen a mantener la fertilidad del suelo, haciendo ascender los iones de calcio, magnesio y potasio. Al final, al actuar la meteorización física, química y biológica, durante un largo tiempo se va desarrollando un suelo mucho más profundo que alberga a todo tipo de vegetales como árboles con raíces muy grandes y profundas. Cuando la evolución del suelo cesa, se llama suelo clímax, punto máximo de desarrollo del suelo y equilibrio con las condiciones ambientales. Este proceso se denomina edafogénesis. Las fases en las que se forma el suelo son las siguientes. Meteorización física. Se produce la destrucción de la roca por acción de agentes físicos como la temperatura o la presión, o por los seres vivos. Los tipos de meteorización física son termoclasticidad. Por variación de la temperatura, los materiales se dilatan y contraen en el suelo. En lugares donde hay diferencias grandes de temperatura que producen que las rocas se agrieten y se rompan en fragmentos. Gerifracción.
El agua, al ingresar en las grietas que presentan las rocas, cuando se congela, ejerce una presión inmensa como para aumentar las grietas y romper rocas. Haloclasticidad. Debido al calor, el agua que hay en las grietas de las rocas se evapora y se precipitan las sales minerales que se encontraban disueltas. Al cristalizar, ejercen presión sobre las paredes de las grietas, rompiendo la roca. Meteorización química. Se destruye la roca por acción de agentes químicos como son el agua, el oxígeno molecular y el dióxido de carbono. Los tipos de meteorización química son hidratación. Cuando el agua se combina con los componentes de la roca, aumenta su volumen de igual manera cuando se evapora. Oxidación. El oxígeno se disuelve en el agua y cae sobre las rocas formadas por elementos metálicos que se oxidan y al oxidarse se separan fácilmente de la roca, así ésta se destruye. Carbonatación. El CO2 junto con el agua destruye las rocas más duras como la caliza. ¿Se escuchó completo y se oyó bien? Sí, sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Sí, se escuchó. Para que vean un poco más visual el tema de la formación de los suelos, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Ya se ve, ¿no? Ingeniero, se ve. Sí. Ya, ok. Bueno, nosotros como constructores civiles, ya, la parte de suelo que nos interesa es a partir del estrato B hacia abajo. Nosotros, lo que es la formación en este sector A, no nos interesa a nosotros porque tiene orgánico. En la clase anterior les había dicho que el suelo nosotros lo utilizamos como materiales de construcción, ¿verdad? Entonces, esta franja de aquí en el horizonte A, a nosotros no nos interesa usarla y más bien en las obras normalmente la sacamos porque nos compromete el tema orgánico, lo que es la calidad de los materiales y para la estabilización también del suelo. Entonces, porque los orgánicos se descomponen, entonces por eso es que normalmente siempre nos deshacemos de la parte orgánica para el tema de construcciones o materiales de construcción. Nosotros estamos del horizonte B hacia abajo, que son los materiales de suelo que nosotros utilizamos en la construcción, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente le llaman el topsoil en todas las construcciones, digamos. Así que eso solamente para aclarar. Dentro de los comportamientos de los suelos, se tiene que hacer una evaluación de la presencia del agua, de la capilaridad que tenga ese suelo, de la permeabilidad, la compresibilidad, el asentamiento y la retracción y expansión que pueda tener. Todos estos aspectos son muy importantes de tomar en cuenta, ¿ya? Porque nos van a dar el comportamiento que tenga el suelo. Entonces, aquí nosotros vemos una estructura
en un suelo, ¿ya? Esta estructura en el suelo tiene todas las características que podríamos encontrar en una formación. Aquí nosotros vemos las partículas de suelo, ¿sí? Esas partículas de suelo tiene un agua que es el agua higroscópica. Esa agua higroscópica es la que nosotros no podemos retirar. Es un agua que viene, que está adherida a las paredes por la acción del magnetismo de los polos que tienen, positivo y negativo, los suelos, entonces adhiere el agua ahí. Hay una humedad que está en los poros, ¿ya? Y también hay un agua que está adentro de los espacios o de los espacios vacíos, ¿ya? Estas son partículas de suelo. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos una superficie del terreno, ¿sí? Este sería la parte superior. Después tenemos una zona donde tenemos una parte que tiene suelo, que son las partículas de diferentes composiciones. Tenemos una parte que tiene agua, ¿ya? Y tenemos también parte que tiene aire. Entonces, este suelo de acá, normalmente en la parte superior, los suelos reciben agua y este agua de acá es generada por la infiltración o el agua percolada que le llaman, porque cuando llueve el agua se infiltra por los poros, digamos, por las partes vacías, por los espacios vacíos y va ingresando al suelo. Entonces, va llenando los espacios vacíos que estaban, digamos, acá. Entonces, hay una parte donde hay agua, hay aire y está el suelo. Entonces, tenemos esta zona que es denominada de aireación, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros una zona, ¿sí? Que ya está muy próxima a esta de aquí al fondo, que es donde está el suelo saturado. Si ustedes se fijan, a partir de esta línea al fondo, ya está el suelo totalmente saturado. Entonces, ¿por qué se le llama zona de saturación capilar? Porque en esta línea es donde se igualan las presiones y es donde se determina dónde está lo que normalmente llamamos nivel freático. El nivel freático ya es el espejo de agua donde está corriendo el agua subterránea en la parte en los subsuelos. Entonces, ese agua y ese suelo que está saturado y donde está corriendo agua por ese lugar, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, aquí las aguas, como dice, se mueven en cualquier dirección, dependiendo de dónde esté la pendiente. Puede transmitir presiones, porque hay agua. Es hidrostática si es que está agua almacenada o encapsulada y no se mueve, o dinámica si es que se mueve, ¿no? Y puede causar también tubificación por arrastre fino, por la velocidad con la que corre el agua ahí, puede crear, digamos, tubificación. Ahora, a partir de esta línea de acá, donde es lo que denominamos nosotros nivel freático, aquí está el nivel freático, que es la superficie que separa, ¿no?, el agua capilar del agua libre. Entonces, el agua empieza a subir de esta zona saturada, empieza a subir ya a través de los poros y los espacios vacíos que van dejando las partículas, y mientras más finas son las partículas, va subiendo a mayor altura. Entonces, esta es la zona que se denomina capilar porque el agua sube por capilaridad. En cambio, en este otro sector de arriba, el agua está ingresando
por percolación o por infiltración a raíz de las aguas superficiales. Está entrando el agua por acá. Y sin embargo, este agua está subiendo por capilaridad. Entonces, aquí en esta zona media es donde se conforman ya todas las aguas, las que van subiendo por capilaridad, se mezclan con las aguas infiltradas y también con el aire que queda atrapado en medio del suelo, ¿ya? Entonces, así es como una estructura interna de los suelos se ve, se conforma, ¿ya? Y dependiendo del tipo de suelo, ya se va haciendo las diferentes configuraciones. Pero normalmente esta es la conformación que tiene, digamos, un suelo. Entonces, si nosotros lo vemos esto en un gráfico, ¿ya? Entonces, aquí vemos el terreno natural, ¿ya? Nosotros tenemos, fíjense acá, estos bolsones, por ejemplo, mal contenida, ¿no? Son algunos bolsones que se pueden formar, digamos, de agua, que es el agua que decíamos que no corre, que es el agua estancada, y uno lo puede hacer drenar esto y esto se vacía. Entonces, estos son un tipo de formaciones de agua que se pueden dar. Ahora acá está el acuífero no confinado, el agua que habíamos visto que está corriendo, dependiendo de la pendiente va a correr, ¿no? Entonces, y determina esta agua que está corriendo acá en un acuífero no confinado, entonces corre. Aquí puede haber, aquí es donde se define el nivel freático, ¿ya? Entonces este es el nivel freático. Forma la capa de arcilla, no pasa el agua de una zona a otra. Entonces, fíjense que este agua de acuífero que está aquí no confinado, que es formado, se abastece se alimenta estos acuíferos, se alimentan por el agua de lluvia, de percolación y de infiltración. Esta es la que infiltra y mantiene la estabilidad del agua subterránea. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, los acuíferos que tenemos, que son básicamente todos nos proveemos de agua subterránea en Santa Cruz, tenemos zonas de recarga que se le llama, ¿no? Entonces esa zona de recarga es agua y lluvia que ingresa y alimenta y mantiene los acuíferos. Entonces, si nosotros destruimos esas zonas de recarga, automáticamente vamos a destruir los acuíferos, porque eso es lo que hace el ciclo del agua. Entonces, aquí subterránea puede causar inundaciones en sótanos de edificios, porque hemos visto las humedades, digamos, y todo. Normalmente está confinada por los estratos impermeables y en lo que nosotros, bueno, se denomina agua gravitacional contenida artesiana. Y cuando nosotros perforamos pozos para extraer agua, por eso es que le llaman pozos artesianos, porque el objetivo es encontrar estos acuíferos, ¿sí? Porque estos acuíferos normalmente no están contaminados. En cambio, estos acuíferos que son más superficiales, sí puede haber contaminación, porque acá puede ser que coloquen una cámara séptica, un pozo séptico, y ese pozo séptico obviamente va a contaminar, digamos, este acuífero. Entonces, normalmente los pozos para abastecer de agua
a las ciudades, se van a mayores profundidades. Zaguapac perfora pozos de 300 metros para adelante de profundidad. Entonces, hay algunos pozos que por la depresión, digamos, que hay, esta capa impermeable genera una presión en este acuífero, y en el momento que el pozo perfora esta capa, o la máquina que está perforando, perfora la capa impermeable, libera la presión que hay acá abajo por las mismas capas de suelo y la forma de los estratos, y ahí empieza a salir el agua y a manar el agua sin que pongamos una bomba. Normalmente a eso se le llaman pozos urgentes. Cuando uno dice encontré un pozo surgente, automáticamente cuando lo perfora empieza a brotar el agua, a manar, y no para de manar, y todo el tiempo sale agua. Entonces, eso es cuando se da una conformación, sobre todo en depresiones, deformaciones en este tipo de suelos con arcilla. Entonces, eso, digamos, es ya en las formaciones, viéndolo a grandes rasgos. Habíamos visto el tema del fenómeno de capilaridad, ¿verdad? La capilaridad es un fenómeno a través del cual los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar a través de un tubo capilar. Entonces, normalmente, si nosotros agarramos una bombilla o un tubo, digamos, de diámetro pequeño y lo introducimos a un vaso, ese agua va a subir, porque acá están las presiones atmosféricas, y cuando yo introduzco ahí la bombilla, dependiendo del diámetro que tiene, pues mientras más pequeño el diámetro, el agua sube a mayor altura, y eso se da también en los suelos. Los tubos vendrían a ser más o menos los espacios que podrían tener los diferentes suelos. Si los granos son más grandes, entonces va a subir a menos altura el agua por capilaridad. Pero si los granos son más pequeños y los espacios son más chicos, el agua va a subir a mayor altura, así como se ve en los tubos que muestran acá. Entonces, eso se refleja también en el suelo. ¿Y por qué se da eso? Aquí está el fenómeno de la capilaridad, ¿ya? Aquí están las partículas que están en el agua, y estas son las paredes. Entonces, esas líneas azules son las fuerzas de cohesión del agua, son las partículas que están uniendo el agua. Esas líneas negras es la fuerza de cohesión en la superficie. Entonces ellos tratan de subir, pero aquí también hace contra la presión atmosférica que está en la superficie. Entonces, por eso es que se forma esto, porque en las paredes se ayudan las partículas para subir. ¿Por qué? Porque tienen esta fuerza de adhesión en las paredes por capilaridad. Entonces, por eso es que en las paredes sube más, y acá tienen que pelear con la presión atmosférica, y como la presión atmosférica es mayor para estabilizarlo, se da esta circunferencia, digamos, aquí. Entonces, normalmente esa es la capilaridad. Ahora, ¿por qué es importante la capilaridad desde el punto de vista de una construcción civil? Nosotros, por ejemplo, tenemos una carretera. Creo que aquí puedo garabatear un poco. Por ejemplo, nosotros tenemos un terraplén, ¿ya? Y aquí tenemos un nivel freático que está muy superficial, ¿ya? Este nivel freático, si nosotros aquí queremos aplicar una carga, si yo coloco suelo en este sector, este agua que está en este sector, por capilaridad, se va a subir a este otro estrato. Y este agua la voy a tener en este punto. Entonces,
este agua va a hacer que me desestabilice este estrato de acá. Entonces yo tengo que cortar el flujo para que no llegue, porque el agua va a subir aquí, y si yo le coloco otra capa acá de suelo muy fino, este agua que llegó hasta este nivel va a seguir subiendo por capilaridad y va a llegar hasta este otro lugar. Entonces, nosotros no vamos a poder controlar esto, y en época de lluvia, normalmente ya hemos visto que hay una aportación de agua de percolación, y este nivel freático tiende a subir en época de lluvia. Entonces, si yo no considero la capilaridad, voy a tener que este agua va a subir por capilaridad a los estratos superiores que yo estoy haciendo, y al final me va a dañar la obra que yo esté acá, porque esto me va a generar una presión hidrostática. Hemos visto que el agua generaba una presión. Entonces, si yo voy a hacer una carga aquí, le voy a poner una carga, entonces esta carga de acá me va a generar una presión y va a hacer que este agua suba y genere una contrapresión y me da la estructura. Ups, se salió. Y me daña la estructura que ¿se está viendo? Sí, se ve. Ya, bueno, lamentablemente se borró lo que estaba escribiendo. No. Tornillo hacia pero esta carpeta ya, y acá hicieron la obra. Entonces, cuando vino la época de lluvia, este nivel freático sube, ya, y al subir genera una presión en esta estructura, en esta obra. Entonces, al generar una presión, y esto al ser un espesor demasiado delgado, entonces lo rompe, ya, y yo tengo una velocidad de agua que está corriendo por aquí, porque aquí hay agua que está corriendo de los drenajes de las calles. Entonces, esta supresión fue mayor, rompe la losa, y al romper la losa, ¿no? Este agua que está corriendo entra por acá, empieza a hacer cárcava, hace una socavación, y lo que hace es levantar toda esta losa, ¿ya? Y al final, este canal queda con esta losa totalmente destrozada, losa levantada, rota, y esto se levanta de esta manera, entra el agua por acá y al final destruye todo, y cuando acordamos después de la lluvia ya no hay el revestimiento y solamente se ve la tierra nuevamente que había sido asentada, y las láminas de hormigón están todas destruidas. Entonces, inclusive eso se vio en las noticias permanentemente, y siempre decían, por la época de lluvia, dicen, ¿no? Entonces, pero el problema es que aquí no tiene un drenaje adecuado, y no consideraron el tema de los espesores adecuados, y tampoco han considerado la fuerza que tiene el nivel freático
por lo que está muy superficial. Entonces, por eso es importante conocer los fenómenos que se dan en los suelos con lo que tiene que ver con agua. Entonces, esto es un ejemplo de una obra. Otra obra que tuvo similar problema también era una empresa de grano para secar grano. Los silos para secar grano tienen unos túneles que son unos elevadores. Entonces, por ejemplo, si lo dibujamos, vamos a... Es que a veces esto, el dibujar genera, cuando uno dibuja a veces genera como un doble clic y se sale de la pantalla. Bueno, como les decía, es lo mismo, digamos, en una secadora de granos, en un silo, uno tiene, digamos, aquí está el grano, este es el silo, y aquí al final tiene un elevador donde los granos van cayendo en este sentido, y después aquí tiene un elevador que lo saca los granos, ¿no? Entonces, aquí tiene que haber una fosa. Entonces, todo esto es un piso de hormigón, y esto también es de hormigón. Y como esto va por debajo, entonces el nivel de suelo está por acá. Ese es el nivel de terreno natural. ¿Ya? Y, por decir, el nivel freático estaba por aquí. Está muy próximo. Entonces, si yo hago esto muy próximo, las presiones, sobre todo cuando llueve, ¿no? A pesar cuando esto está con grano y está lleno, genera mayor presión. Entonces esa presión hace también, y con la fuerza hidráulica, hace que el agua tenga mayor presión. Entonces, aquí, por ejemplo, estas presiones entraban ya por los hormigones y hacían una humedad en la parte interna. Esa humedad hacía que el grano absorba esa humedad y se pudra. Entonces, ahí era un problema para este tipo de estructura. Entonces, justamente considerando eso fue que se hicieron obras de drenaje para poder evacuar esta situación del nivel freático, ¿ya? Se hicieron una obra de drenaje y también se hicieron una obra de impermeabilización. Entonces, porque no puedes eliminar la presión solamente impermeabilizando, tenés que eliminar presiones para que eso no continúe la fuerza hacia arriba. Entonces, crear un drenaje para que el agua se libere la presión y se vaya para otro lado. ¿Okay? Entonces, estos ejemplos son de campo, digamos, de obra, donde por eso es que les menciono la importancia de esto, que a veces uno cuando lo ve en laboratorio, cuando lo ve ahí en teoría, no sabe para qué, digamos, por qué esta aplicación o dónde es que se va a topar. Entonces, es ahí. Entonces, inclusive cuando se hace en calle, ¿ya? O se hace algún pavimento, por ejemplo, si no podés hacer nada con el nivel freático, digamos que este es tu nivel freático, ¿ya? Y no podés hacer nada, porque a veces no se puede pelear contra la naturaleza. Entonces, normalmente se pone una capa que se llama el puenteo. Esta capa se tiene que diseñar con un espesor lo suficiente y con un tipo de suelo para romper la capilaridad, para que el agua no pueda subir de acá. Entonces yo esto lo voy a lograr colocando grano, puede ser arena gruesa, ¿no? Pues no le puedo poner fino, porque ya hemos visto que aquí lo fino sube más.
Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo sé que en un espacio más grande el agua lo corta la subida, entonces yo tengo que colocar un suelo granular para cortar que este agua de nivel freático llegue a subir hasta cierto nivel y no suba más. Entonces, recién ahí, garantizando que este nivel freático no va a subir a la siguiente capa, ahí recién yo ya coloco mi carpeta estructural y coloco mi pavimento. Este ya sería lo que es el pavimento, ¿no? Entonces, recién aquí yo puedo colocar mi capa de compactación, mi suelo, para mejorar, y recién la capa de rodadura. Entonces, es importante conocer estos conceptos para poder dar una solución en los diferentes casos que se nos presentan. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? Nada. ¿Me están siguiendo? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Ingeniero, se le escucha, se entiende todo. Ya. Ese, para frenar ese nivel freático también se puede hacer con una capa de piedra de diferente tamaño, dije. Eso va a depender del tipo de obra que vas a hacer, ¿no? Hablando de un terraplén que tenga el nivel freático muy bajo. Claro, roca no creo, digamos, porque si no tufinos se van a caer por la roca. O sea, si los espacios son demasiado grandes, digamos, el suelo que vas a poner encima, al compactarlo, también se te va a ir entrando a esos espacios, porque va a dejar roca demasiado grande. Entonces, uno tiene que ver el tipo de suelo más adecuado para romper esa capilaridad, para que el agua suba hasta cierto nivel y tener controlado. Entiendo. Y en esa parte, por eso, como le digo, para que ella tenga estabilidad, se utiliza primero con piedras, ¿no? Se puede, digamos, se puede, y después le pones otra capa, y después esa otra capa recién, ¿no? O sea, no sobre la piedra. O sea, después las capas ya de estabilización, las capas estructurales, sí o sí van compactadas. Y para que puedas compactarla, tiene que tener granulométrico fino, digamos, y poder tener cohesión, y eso te garantiza que tenga una resistencia, una estabilidad. Exacto. Gracias. ¿Ya? Ok, bueno. Tenemos el tema de la otra característica. Ya hemos visto lo que es la capilaridad. Ahora vamos a ver lo que es la permeabilidad, ¿sí? La permeabilidad, como dice ahí el concepto, es la capacidad de un cuerpo, ¿sí?, para permitir en su estructura, si quieren, o en su seno, el paso del fluido, en este caso, el agua, sin que dicho tránsito altere la estructura interna del cuerpo. Dicha propiedad se determina efectivamente mediante el gradiente hidráulico en la sección a lo largo de una trayectoria definida. Entonces, dibujo el suelo y lo va a hacer, va a haber una socavación, ¿no? Y entonces va a provocar cárcavas internas o vacío, y ya va a alterar la característica del suelo. Entonces, eso es importante concepto para lo que es la permeabilidad. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo, tenemos esta línea, fíjense,
Este es el nivel freático que hemos hablado ya varias veces. Entonces, este nivel freático está corriendo a través de esta capa de suelo, ¿no? Y está corriendo en esta forma. Está viendo acá, aparece porque hay una hondonada mayor, por lo tanto se forma un río, y este es el nivel freático ya aflorando, y nuevamente, otra vez, empieza el nivel freático. Entonces, estas son normalmente los puntos de recarga, ¿no? De los niveles freáticos. Entonces, yo tengo que desde este punto, este suelo me está permitiendo la permeabilidad. Está corriendo el agua por aquí abajo y está llegando hasta este punto. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo un gradiente hidráulico, que el gradiente hidráulico no es más que la diferencia de altura con respecto a una distancia recorrida, ¿verdad? Ese es el gradiente hidráulico. Entonces, Darcy fue quien estudió la permeabilidad, ¿ya? Y por eso se llama la ley de Darcy, y él encuentra un coeficiente de permeabilidad. Entonces, Darcy dice que la velocidad es igual a ese coeficiente de permeabilidad por el gradiente. Entonces, el gradiente, como habíamos dicho, es la diferencia de altura versus la distancia recorrida, que es la longitud. Entonces, esa es, digamos, la característica que va a regir el tema de la permeabilidad. Ahora, cuando se quiere conocer la permeabilidad, digamos, de un suelo, ¿ya? Hay dos métodos, uno que es para suelos granulares y otro para suelos finos, que pasan el tamido 200. Para los suelos granulares está el permeámetro de carga constante. Es carga constante porque siempre mantiene un nivel en la parte superior, ¿ya? Y se tiene que la altura que se toma es hasta el punto de salida, por donde sale el agua a raíz que atraviesa el estrato, ¿ya? Entonces, aquí colocan el suelo confinado, colocan dos piedras porosas y tiene una longitud conocida. El agua ingresa, traspasa toda la estructura del suelo, sale y se mide el tiempo en que el volumen de agua está pasando. Entonces, el coeficiente de permeabilidad, de acuerdo a lo que Darcy concluye, es el volumen que pasa por la longitud del cuerpo donde está pasando el suelo sobre la altura por el área que conforma el suelo donde está circulando el flujo, atravesándolo, veces el tiempo que demora en pasar el agua a través de ese suelo. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrarles de dónde es que sale ese coeficiente de Darcy. Seguramente no se va a escribir muy bonito porque no es lo mismo escribir en la pizarra que en una pantalla digital, ¿ok? Así que si está un poquito feo es porque... Ya, no hay problema, no hay problema. Ya. Lo importante es que se fijen y que después esto lo tengan en consideración, ¿ya? Partimos de que un caudal, ¿ya? Es igual a una velocidad por un área, ¿verdad? Entonces, pero hemos visto que para Darcy, ese caudal, esa velocidad es lo mismo que
su constante de permeabilidad por el gradiente, ¿verdad? Es lo que el dibujito que habíamos visto hace rato. Y eso por el área. Entonces está reemplazando estos dos. ¿Y qué es lo que quiero encontrar? El coeficiente K. Entonces despejo K. Si yo despejo K, ¿ya? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces voy a tener el caudal, ¿no? Y todo esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces viene lo que es el gradiente. El gradiente por el área. ¿Ya? Pero sabemos que el gradiente, esta parte de aquí, es lo mismo que decir caudal H sobre L, porque H viene a ser la diferencia de altura sobre la longitud recorrida, y eso por A, ¿verdad? Entonces, pero nosotros también sabemos que el caudal es un volumen que atraviesa en un determinado tiempo. Entonces, abajo queda H sobre L por A. Si hacemos extremos y medio, vamos a tener que K es igual al volumen Por L. por L Sí. sobre Y H por tiempo, por área. por A por el tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, esta es la fórmula que Darcy encuentra, y con esta es que se calcula la permeabilidad. Van a tener mucho cuidado con esto de aquí. En algunas bibliografías, aquí este volumen le ponen una Q minúscula, ¿ya? Eso no es velocidad, es el volumen, por si acaso, ¿ya? El volumen del agua, que también en algunas bibliografías lo ponen como gasto, no es caudal, por si acaso, ¿ya? Tienen que tener mucho cuidado en eso. No es lo mismo caudal que gasto o que un volumen que pasa, ¿verdad? Entonces, esta consideración la tienen que tener. Normalmente, este coeficiente K ya se coloca en centímetro por segundo. ¿Ok? A veces puede estar metro por minuto. Sale un poquito feo. O también puede estar en común que van a ver es de acá. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? ¿Está claro de dónde sale el coeficiente K de permeabilidad de la ley de Darcy?
¿Me están escuchando? Sí, se le escucha, ingeniero. Sí, se le Ya. escucha. Ya. Ok. Quiero chequear porque a veces no se sabe. Bueno. Ahora, por si acaso, esto se lo anotan, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Lo puedo borrar, ¿no? Sí, sí. Ya. Ya. Ahora, tenemos también la permeabilidad para suelos más finos. Son los que normalmente pasan también 200. Esta permeabilidad es de carga variable. Entonces, ¿por qué se denomina de carga variable? Porque a diferencia del otro que siempre está con el nivel de agua en el mismo punto, aquí lo que se hace es meter el suelo fino en este cilindro, ¿ya? Y se coloca el nivel de agua, se coloca el nivel de agua inicial, que vendría a ser el H1, y después se abre la válvula que está ahí abajo y se espera un tiempo, y esto tiene que bajar. Entonces, después de cierto tiempo establecido, se ve cuánto bajó y se miden los diferenciales de altura, ¿ya? Para esta muestra que tenemos acá. Entonces, por eso es que tiene el tiempo, el H1, tiempo 0, y H2, el tiempo. Ahora, solo que esta manguera de aquí es mucho más pequeña. Entonces, por eso es que aquí se coloca el A minúscula, porque es un tubo capilar, o sea, un tubo delgadito. Entonces, aquí la característica para pasar es diferente. Entonces, el coeficiente de permeabilidad que es 2.3 A por L sobre A por delta T, que es la diferencia de altura, por logaritmo base 10 de H1 sobre H2. Entonces, un poquito, vamos a ver demostrar también de dónde sale ese K. A ver, aquí ya no es tan simple como el otro, porque entran los diferenciales, porque las áreas son muy pequeñas de los cilindros, de los tubos. Entonces, aquí ya como son suelos finos, se habla de diferencial de caudal, ¿ya? Es igual a menos SA minúscula por el diferencial de altura. ¿Por qué el A es negativo? Es porque el agua va en forma descendente o decreciente. Entonces, por eso es que se le coloca el negativo. Entonces, si hacemos relaciones, ¿verdad? Con la muestra de suelo, vamos a tener que el diferencial del caudal va a ser igual a el factor K por el gradiente hidráulico. ¿Se acuerdan, no? Que era H sobre L.
eso por el área, porque esto es lo que es el diferencial de caudal, por lo que va por el diferencial del tiempo. Eso es para una muestra de suelo. Entonces, aquí estamos aplicando lo que habíamos visto en el anterior y este es lo que estamos aplicando en el actual. Entonces, como ambos son diferenciales de caudal, vamos a igualar estos de acá. Si estos son iguales, entonces decimos que esto también es igual. Entonces, hacemos una igualdad y decimos que diferencial de altura sobre h igual al factor k por a sobre la longitud, la minúscula, por el diferencial de temperatura, el diferencial de tiempo, perdón. Entonces, nosotros sabemos que el tiempo es igual al tiempo 2 menos el tiempo 1, ¿verdad? Porque como se van descargando. Entonces, aquí lo que hace después Darcy es integrar esto, porque como es función a los tiempos y a las alturas, hay diferenciales de tiempo y diferenciales de altura. Entonces, cuando hay diferenciales, se tiene que integrar. Entonces, aquí dice, tengo que integrar, ¿qué cosa? Tengo que integrar de altura 1 hasta altura 2, negativo de h sobre h. Y eso es igual al factor Ka sobre LA. Y acá integra el otro diferencial. Pero este integra en función desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2 del diferencial de tiempo. Entonces, esta integral la lleva a relación logarítmica y esto se convierte a menos logaritmo base E de lo que es altura a partir de H1 hasta H2. Y eso es igual a estos mismos factores K, A, L, A, y en base al tiempo, igual desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. Entonces, por propiedades del logaritmo, esto se convierte en logaritmo base E de H1 menos logaritmo de H2. Y eso igual factor K A L A de el tiempo 1. Entonces, aquí yo despejo K de toda esta ecuación. Vamos aquí arriba. Entonces, despejando K, yo tengo que esto se va a convertir en LA, pasa al otro lado. Este es A, T2 menos T1 de logaritmo en base E de H1 sobre H2. Y al final, por propiedades del logaritmo también, para que esto esté en logaritmo en base 10,
es que aparece ya el factor 2.3 de LA sobre A por el tiempo por no quiere avanzar. Ya. Ahora, hemos visto, ¿verdad? Que no es lo mismo el vacío que la velocidad. Entonces, aquí tenemos que la velocidad de filtración, ya, puede considerarse como la velocidad media de avance de agua en la dirección del flujo. Entonces, aquí, por ejemplo, este es una altura. Por acá, y todo lo que pasa por aquí también sale por acá. Y de acuerdo a esta analogía, que después lo vamos a ver más adelante, ya lo van a tener más claro esto. Esta velocidad de flujo ya es igual a la velocidad de descarga en centímetros por segundo. Ya habíamos visto que los coeficientes están expresados normalmente a esta velocidad, de 1 más la relación de vacío del suelo sobre la velocidad de relación de vacío del suelo, que esto lo vamos a ver más adelante en unos ejercicios la próxima clase, pero es solamente para que tengan la fórmula de lo que es velocidad de filtración en suelo. ¿Ok? Normalmente el análisis que se ha hecho o el estudio que hizo, digamos, Darcy, consideró de que el agua estaba a una temperatura de 20 grados. Aquí lo ven 20 grados. Esa es la temperatura con la que se considera que el agua está corriendo dentro de los suelos. Y esta tabla es una tabla de corrección, porque esta tabla de corrección es para determinar la viscosidad del fluido, ¿ya? Entonces, para una temperatura de 20 grados, va a ser 1, o sea que no hay variación. Pero si la temperatura sube del agua a 21 grados, ya el coeficiente es 0.9761. Vale decir que si nosotros encontramos un resultado en laboratorio de un número X, si es que medimos la temperatura del agua y está a 20 grados, el resultado que obtenemos no varía. Pero si ese agua está a 22 grados, el resultado que obtenemos tenemos que multiplicarlo. Nos vamos a la tabla, encontramos 22 grados y tenemos que multiplicarlo por 0,9531 y recién ese sería nuestro resultado del coeficiente K. ¿Se entiende eso? Hola. Sí, sí.
Ya, está claro, ¿no? Entonces, siempre se considera 20 grados. Si en laboratorio no es la misma temperatura, se tiene que ir a esta tabla y hacer la corrección correspondiente al resultado final K que tengamos, ¿ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo, a ver. Un ejemplo de permeabilidad. En un permeámetro de carga constante hay una muestra cilíndrica de 8 centímetros de altura y 5 centímetros de diámetro. Esta fue sometida a una carga de 50 centímetros de agua durante 30 minutos, al cabo de los cuales se recogieron 120 centímetros cúbicos de agua de descarga. Calcular el coeficiente de permeabilidad. De acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿cuáles datos serían los que vamos a tener? ¿Alguien? ¿Algún dato? ¿Qué vendría a ser los 8 centímetros? Bueno, Sería de la altura bache. exactamente. Entonces, 8 centímetros ya es la muestra cilíndrica. Entonces, la muestra cilíndrica, si ustedes se fijaron, el dibujo es la longitud que tiene que recorrer el agua. Por lo tanto, es L. ¿Ok? Entonces, no se vayan a confundir. Después tenemos el diámetro. El diámetro significa el diámetro del cilindro donde está la muestra de suelo. ¿Ok? Entonces, el diámetro ese tiene 5 centímetros. Ahora, dice, fue sometida a una carga de 50 centímetros de agua. Significa que esa es la altura de carga constante, porque siempre se mantiene el nivel de descarga. ¿Ok? Entonces, eso es el valor de H. Dice que fue durante 30 minutos. Entonces, ese es el tiempo en que ha estado descargando a esa altura y que ha pasado de toda esa agua por una muestra de 8 centímetros de longitud y 5 centímetros de diámetro. Entonces, después dice que se recogieron al final de 30 minutos 120 centímetros cúbicos de agua. Entonces, ese es el volumen o el gasto, lo que yo le estaba comentando, que en algunas bibliografías está como Q, nosotros lo teníamos como B. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Con todos esos datos, calcule el coeficiente de permeabilidad. Esa es la formulita que nosotros ya sabemos de dónde sale y es el coeficiente de permeabilidad de Arce. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos que tenemos. Pero antes, nosotros tenemos que uniformizar unidades. Eso es importante de hacer primero, antes que cualquier cálculo, uniformizar unidades. Si ahí están todos centímetros, entonces todo tiene que ser centímetro. Si dice metro, lo tienen que llevar a centímetro. Entonces, o si tiene cualquier otra unidad, ustedes tienen que uniformizar todo porque no pueden sumar centímetros con metros ni dividir unidades diferentes. Tienen que ser siempre las mismas unidades. Eso tienen que tener en cuenta al momento de hacer su operación. Y el diámetro dice 50 centímetros, pero lo que necesitamos en realidad es el área. Y el área sabemos que es el diámetro al cuadrado por pi sobre 4, ¿verdad? Que eso es formulita del área. Entonces, nosotros recién, después de haber transformado los 30 minutos a 1800 segundos y el diámetro a un área, es B,
8 centímetros la longitud, 50 vendría a ser la altura, el área de multiplicar ese 5 al cuadrado por pi sobre 4 da 19 y se multiplica por el tiempo en segundo para que nos salga centímetros sobre segundo, que es lo que yo les había estado comentando, que es la unidad normalmente que se usa. Entonces, el coeficiente K, ese suelo que están mostrando que estuviera en esa muestra cilíndrica, es de 0.00 centímetros. Temperatura del agua, asumimos que la temperatura es 20 y no hay nada que hacer de corrección. Pero si dijera aquí, el agua tenía, con un agua de 18 grados o un agua de 22 grados o de 21 grados, que no sea 20, entonces ahí nosotros tenemos que ir a agarrar el factor de corrección, verificar cuál es la temperatura del agua y multiplicar por esto. Lo multiplicamos por este número y ese recién sería nuestro valor de permeabilidad. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Ya. Eso es importante que lo sepan y que lo entiendan bien. Okay. Bueno. A ver. Vamos a hacer una pequeña pausa, unos 5 minutos para que estiren las piernas, para que se despejen. Y de ahí continuamos, ¿está bien? Sí, ingeniero, está bien. Ya 5 minutos para que descansen un poco, estiren las piernas, párense de una vuelta y para que nuevamente continuemos ahorita en 5 minutos, seguimos, ¿ok? Ok, entonces continuamos. Ya, acá vemos el tema de lo que es la permeabilidad. Lo que es una permeabilidad alta hasta lo que es una permeabilidad muy baja, ¿no? Normalmente aquí están las gravas, después vienen las arenas gruesas, después las arenas finas, va bajando a los limos, mezcla, arcilla y después baja a las arcillas, ¿no? Entonces fíjense que a medida que va el suelo haciéndose cada vez más fino, la permeabilidad también se va bajando. Y aquí esto está en centímetros por segundo. Entonces, aquí también está en otra escala, pero esta es solamente para referenciar que fíjense que cómo va bajando considerablemente hasta llegar a permeabilidades muy bajas. Otro fenómeno que habíamos hablado es la compresibilidad, ¿sí? La compresibilidad, el proceso que se produce en suelo y consiste en la reducción del volumen total debido a la colocación de una carga o el drenaje de ese terreno. Tenemos también lo que es asentamiento. El asentamiento es la deformación vertical de la superficie del terreno que se puede dar como resultado de una aplicación de una carga debido a su alteración. Entonces, ¿qué consecuencias pueden haber de la consolidación de un suelo? Se da el incremento de esfuerzo efectivo, reducción de volumen de hueco, reducción de volúmenes totales, asentamiento del terreno y asentamiento de la estructura. Me olvidé, antes de esto, como siempre les doy un ejemplo de para qué, digamos, se aplica, por ejemplo, la permeabilidad. Disculparme, me estaba olvidando. La permeabilidad es aplicable, ¿ya? Mayormente para cuerpos de presa, ¿ya? Cuando uno hace una represa de tierra, ahí es vital, importantísimo,
el tema de la permeabilidad. ¿Ok? Entonces, si es que aquí voy a aprovechar este espacio un poquito para mostrarles, por ejemplo, si yo tengo una represa de tierra, ¿ya? Este es el cuerpo de una presa. O hidroeléctrica. También hay diques de cola para la minería, ¿no? Entonces, normalmente son cuerpos de materiales compactados. Entonces, aquí, en las presas, en este final, siempre se coloca normalmente grava y siempre va a tener una línea de drenaje que va así. Entonces, normalmente el comportamiento del flujo. Entonces, por eso es que algunas presas también tienen el núcleo de arcilla. Este es un núcleo de arcilla. Entonces, ahorita. Entonces, este es el agua, obviamente el nivel de agua, el llenado de la presa, ¿ya? Pero también tenemos flujo en este sentido, ¿ya? Normalmente aquí en las presas se coloca un dentellón, así. Pero por la presión del agua también se generan este tipo de flujo. Entonces, estos flujos, si se dan cuenta ustedes, están atravesando suelo, cuerpos de suelo. Entonces, lo importante, hay presas que a lo largo de los años ya tienen un nivel de permeabilidad. Entonces ya, pero tiene que ser controlado. Ahora, si esa permeabilidad se va controlando y si ya ella es importante, ahí puede haber, como les decía yo, ese flujo ya puede ser que esté arrastrando finos de adentro y va a desestabilizar esta presa. Entonces, han habido casos ya de presas que han colapsado y es justamente porque empezaron los niveles piezométricos a medir primero humedades, después caudal y después cada vez se va incrementando. Entonces, si no se controla eso y no se corrige a tiempo, puede llegar al colapso de la presa. Y estas presiones de acá también de abajo generan subpresiones y desestabilizan el cuerpo de la presa. Entonces, por eso el tema de las permeabilidades son importantes, más que todo en este tipo de obras son vitales. Ya solamente era para hacer referencia a una de las aplicaciones. Se quedó congelado. Ya. Ok, entonces estamos aquí. Podemos determinar acá que el asentamiento tiene diferentes tipos de
velocidades dependiendo de qué tipo de, cómo se comporta, digamos, depende del tipo de material, de las cargas externas, hay varios factores, pero normalmente pueden haber asentamientos instantáneos, asentamientos a mediano y a largo plazo, que ya son los llamados de consolidación, que se dan en tiempos mucho más largos. Y eso depende también de los tipos de suelo. En este caso, por ejemplo, el tema de las arcillas, la consolidación son a largo plazo. Las arenas son prácticamente rápidos e inmediatos. Inclusive hay arcillas que tienen que antes que son capas demasiado grandes, que económicamente no es factible reemplazar, digamos, ese suelo, y tienen que acelerar el proceso de consolidación, y normalmente son métodos drenados, digamos. Tienen que drenar verticalmente para que escurra y pueda consolidarse más rápido ese terreno, y recién ahí poder colocar la obra. ¿Por qué, digamos, se tiene que consolidar o ver el tipo de suelo? Porque antes, por ejemplo, un ejemplo clásico que es el de la Torre Eiffel, la Torre Eiffel, que es la de Pisa, ¿ya? La Torre de Pisa, por ejemplo, cuando empieza su construcción en el año 1173 aproximadamente, ¿ya? Cuando empiezan los niveles a construirse, ya en su primera etapa, ya empieza a mostrar un poco de inclinación. Lo que pasa es que antes, como no había cálculo y todo era, digamos, como hemos visto en la historia de la geotecnia, de la mecánica de suelo, aquí, por ejemplo, construían y se iban viendo los comportamientos de acuerdo a cómo se comportaba el suelo, iban mejorando. En este caso, la Torre de Pisa, por ejemplo, levanta un nivel, ¿no? Y resulta que ya empiezan a detectar cierto hundimiento diferencial. Entonces paran la construcción y esperan un tiempo para que eso se consolide. Entonces, esta es una primera etapa. La segunda etapa, fíjense, entre 1272 más o menos a 1278. Continúan, digamos, la construcción más arriba, pero resulta que levantan más y el asentamiento se incrementa. Entonces, paran nuevamente y esperan a ver la consolidación. Y después, otra vez, continúan en 1360 y la concluyen. Entonces, ahí empiezan ya a hacerle trabajo, de a poco van haciéndole trabajo de mejoramiento para evitar para evitar, digamos, el colapso de la obra. Por eso es que esta obra es tan famosa, digamos, porque se llegó a construir con el grado de inclinación que tiene y se ha mantenido a lo largo de tantos años. Y bueno, y ahora con la tecnología se han hecho muchas mejoras, digamos, en la consolidación. Se le han hecho inyecciones de hormigón y demás, de modo que ya prácticamente creo que la han estabilizado, digamos, y ya la han dejado con la inclinación porque esa es su característica, y por eso es que es un icono de la construcción, y por eso es que mucha gente va para nada más que mirar la inclinación de la Torre de Pisa. Pero esto se debe a justamente la compresibilidad y el asentamiento diferencial a medida que transcurre el tiempo, ¿ya? Tenemos el tema de hay ensayos de laboratorio para medir la compresibilidad de los suelos, ¿ya? Que básicamente es un aparato, digamos, que tiene, como podemos ver ahí, aquí está la muestra confinada de suelo, ¿no? Aquí se coloca una tapa, un patrón ahí para poder darle carga. Aquí se le coloca un comparador para ver cuánto es lo que va asentando a medida que se le va dando presión, y se le va incrementando las cargas cada 24 horas.
se le va aumentando y de ahí se deja 24 horas. De ahí nuevamente se le da otra carga y se deja 24 horas, ¿sí? Para ir midiendo cuánto es lo que va deformándose, digamos, en el suelo, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una forma en laboratorio de ver en un suelo cuánto es su nivel de compresibilidad. Normalmente, arcilla. Y bueno, tenemos los asentamientos que habíamos visto, ¿no? Que es la deformación que sufre el suelo, ¿verdad? Puede ser inmediato, como habíamos visto. Ahora, esa deformación, si el suelo es uniforme y es arenoso, puede ser que la deformación sea vertical, pero uniforme y no daña, digamos, la estructura ni genera fisura, porque genera un asentamiento uniforme. Después tenemos también por densificación lateral, digamos. Entonces aquí hace que la estructura un poco se incline hacia un costado, y ese tipo de el que generó, por ejemplo, el de la Torre Eiffel. Y tenemos asentamientos diferenciales, que es el que vimos el día de ayer, que estos sí generan fisuras, siempre fisuras inclinadas, ¿verdad? Entonces, estos sí son, normalmente todos los asentamientos son los que se quieren evitar, porque no sabemos si es que va a llegar a tener alguna afectación a la obra que estamos haciendo. Entonces, mientras menos sea este efecto, mejor para la calidad y la durabilidad de la obra. ¿Ok? Bueno, eso sería para dar por hoy día. Vamos a... Bueno, jóvenes, a ver, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, duda, alguna aclaración que quieran con respecto a los temas que hemos hablado en este momento, lo que hemos abarcado, todo lo que son las características, formación, origen del suelo. Está entendido, ingeniero. No hay, por mi parte no hay. ¿Sí? ¿Todos han entendido? Sí, ingeniero. Ingeniero, una consulta. A ver, Usted dijo cuando en el para lo que es el valor de K, cuando tenemos una temperatura, dijo que el nuevo valor de K hay que multiplicarlo por el valor de temperatura, ¿no? por el valor del factor de corrección. Sí, y usted dijo que se toma 20 grados, ¿no? Sí. El factor de... El factor de... el coeficiente de Darcy, ¿ya? Ha sido hecho con un agua, con un líquido, ¿ya? A 20 grados centígrados. Entonces, todos los resultados que se encuentran con ese coeficiente están a 20 grados centígrados. Si es que realizan un laboratorio y el agua que han utilizado para hacerle el ensayo no está a 20 grados centígrados, por ejemplo, mide 21 grados centígrados, entonces su viscosidad hay que corregirla. Y esa corrección es la tabla que les mostré ahí, ¿ya? Donde en esa tabla se busca el 21 grados y se anota ese valor que hay ahí, 0,97 algo. Entonces, el valor resultado de K que vos has encontrado con una temperatura de agua de 21, lo tenés que multiplicar por ese factor de corrección. Y después que lo multipliqué, recién ese va a ser tu valor de coeficiente K. Okay. Está claro, ¿no? Está entendido así.
¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Algo que les quería comentar es que yo tengo 21 personas que se han anotado en la lista esa que les pasé por el WhatsApp, ¿ok? Entonces, yo hoy día le voy a pasar un video con con unas indicaciones ahí para que ustedes hagan una tarea, va a ser su primera tarea, ¿ya? No se olviden que las tareas y los prácticos tienen valor final sobre la nota total de un 40%. Entonces, esa tarea es para que ustedes vean el video. No lo he querido poner aquí el video para que lo vean, digamos, porque es un poquito largo y se le va a consumir los megas. Entonces, lo voy a colocar ahí para que ustedes lo vean ese video. Es un laboratorio. Lo que quiero es que ustedes al ver ese video anoten y saquen todos los datos que van a dar ahí y me los reflejen en una planilla. Y esa planilla ustedes la resuelvan, ¿ya? Lo resuelven y me entregan esa planilla que ustedes saquen resuelta, ¿ya? Me lo van a hacer ya en el formato que ustedes quieran, en una planilla de Excel, no sé, depende ya de cada uno, si quieren a mano alzada, como quieran, pero bien hecha, ya, explicada didácticamente el desarrollo, no quiero números así sueltos que después no se entienda qué es, ya, porque eso entra en la valoración también, cómo la presentación es, que se puede entender, cualquier persona que lo vea puede entender la secuencia que ustedes han seguido. Entonces, quiero que vean el video, ahí van a hablar de datos, esos datos ustedes los anotan, lo llevan a una planilla, lo resuelven, y eso quiero que en formato PDF me lo anexen cada uno y yo lo voy a corregir en el Classroom que yo le voy a pasar más tardecito. ¿Se entiende lo que les he explicado? Lo que quiero. Disculpe, Eso mismo lo voy a escribir, pero es mejor siempre cuando uno lo explica. dijo que era un ensayo el video, ¿no es cierto? Sí, es un video de un ensayo. Ustedes van a mirarlo, lo van a escuchar y van a obtener los datos que hablan ahí. Van a sacar esos datos y con esos datos van a resolver, ¿ya? En base a las fórmulas que yo les he dado. Sí, ingeniero, disculpe, quería confirmar mi asistencia a la clase, no llegué para la toma de listas, no quiero que me afecte en la presentación de este trabajo. Yeah. No sé si me vaya a afectar. A ver, su nombre, Pamela, dice. Mendoza Udaeta. Ya. Ya, gracias. Ok. Entonces, el que no se haya puesto en la lista, no le va a llegar, obviamente, la tarea y tampoco va a poder presentarla. Entonces, si es que no se ha colocado a alguien en la lista, yo tengo 21 personas. A esas 21 personas le va a llegar. Entonces, ahí yo le voy a colocar las instrucciones en la tarea. ¿Ok? Ingeniero, ¿y podemos anotarnos todavía en la lista esa? Claro que sí, está ahí en el chat. Ustedes le dan un clic a eso, le va a aparecer un Excel y ustedes se anotan ahí y automáticamente me llega eso. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, son 5:15. Daríamos por finalizada la clase. Mañana domingo, ¿a qué hora era el hora de 8 a 1.
No, ya me corrigió la ingeniera Lichtenstein, dice que no son 5 horas de clase. Es mucho ese para que se concentre tanto tiempo. Entonces, ya lo que vamos a mañana, a ver, como es domingo, mañana empezaremos a las 9 de la mañana, ¿les parece? Está bien, Inge. Está bien, ingeniero. Así están bien despiertos, desayunados y van a estar más atentos, porque si es muy temprano, de repente van a estar todavía, domingo van a estar medio durmiendo todavía. Quiero que me atiendan bien. Ya, entonces, quedamos así entonces mañana, 9 de la mañana. Sí. Sí. Está bien.